Bueno, compañeros, hemos esperado un tiempo prudente ya para poder comenzar con la clase de hoy. Ya, hemos esperado, compañeros, el tiempo prudente. Saben que en nuestro link de ingreso se encuentra en nuestra plataforma Zoom de la universidad. Y listo. Bueno, hoy teníamos que culminar con todo lo referido a lo que es la Defensoría del Pueblo. Es un tema demasiado importante al momento de que nosotros ingresamos al análisis de esta. Y ahí lo más probable es que también realicemos un trabajo respecto a este tema específico, ¿ya? Entonces, para no dar más preámbulos respecto a este tema, hemos hablado ya de todo lo que se encuentra inmerso en el artículo 218. Les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar les he referido, ¿no es cierto?, de algunos temas de lo que es la Defensoría. Nos vamos a ir también a lo que es la Ley 870. Pero en primera instancia ya hemos visto lo que es el artículo 218, hemos hablado del 219 y habíamos terminado en el afán de poder ver las atribuciones de la Defensoría del Pueblo a partir de lo que nos refiere a la Constitución Política del Estado, ¿no? Sin embargo, habíamos estado viendo como tema importante lo que es la Ley 870 a fin de poder ingresar antes de lo que son las atribuciones que nos da la misma Constitución en el artículo 222, lo que nos refiere a la ley 870, ¿no? Entonces hemos hablado cuál es el objeto, la naturaleza que tiene la Defensoría del Pueblo, incluso creo que habíamos visto su manual de funciones, qué otras situaciones hemos visto en la clase, los principios rectores que nos menciona ya la Constitución Política del Estado respecto a lo que es la accesibilidad, la celeridad, la gratuidad, interculturalidad, esos que están inmersos en la Constitución y que de cierta forma nos refiere el artículo 4 de lo que es la Ley 870, ¿no? La Ley del Defensor del Pueblo. Las atribuciones con relación a lo que sería, ¿no?, el artículo 222 de nuestra Constitución, se encuentran inmersas en el artículo 5 de la Ley 870. Deberíamos nosotros entonces remitirnos a lo que concretamente nosotros queremos saber, de cuáles son esas atribuciones en las que basa esas funciones el defensor del pueblo, ¿no? Es importante poderlos conocer desde este aspecto. Vamos a ver. Es importante, entonces, les decía, ¿no? En primera instancia, si bien tienen relación estas 9 atribuciones que se le otorgan al artículo 222 de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, con esta compañera vayan poniendo sus nombres, por favor, en el chat de nuestra clase virtual.
Tenemos que comparar entonces, les iba diciendo, las atribuciones que tienen el artículo 5 de la ley 870 con el artículo 222 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Las mismas que están enumeradas en un número de 9 en la Constitución y de 10 en lo que es la ley 870, donde yo le voy a dar mayor preferencia a la ley 870 en el sentido de que estamos hablando de la ley de la Defensoría del Pueblo. Las mismas están reflejadas en el artículo 222 de la Constitución Política del Estado, por si acaso, ¿ya? Pero sin embargo, las veremos a partir de la ley 870, hay una más de las atribuciones que no se encuentran en la Constitución, según el artículo 5 de esta ley. En primera instancia, ¿qué hace el defensor del pueblo? Interpone las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, ¿ya? El recurso popular, el de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, en clara vulneración de los derechos individuales y colectivos, manifiestamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo desde el inciso 1 del artículo 5 con relación al inciso 1 del artículo 222? Estamos hablando netamente de recursos constitucionales. Todos estos que tienen que estar directamente vinculados con lo que son los derechos individuales y colectivos. Eso es lo importante. Para eso está el defensor del pueblo, entonces, en primera instancia, para poder, dentro de esas atribuciones, plantear ese tipo de recursos en caso él mismo lo viera necesario. Otra de las atribuciones es el de presentar proyectos de ley, presentar proyectos de ley, proponer modificaciones a cualquier tipo de ley, decreto y resolución no judicial dentro de materia de su competencia, estamos hablando de derechos individuales y colectivos, en diferentes niveles de gobierno. ¿Ya? No deberíamos tomar como una intromisión el hecho de que el defensor del pueblo quiere velar por los derechos individuales o colectivos de todas las personas en su conjunto que se encuentran inmersas dentro de un mismo Estado. ¿Ya? No deberíamos verlo desde ese punto de vista. Sin embargo, también otra de las atribuciones no menos importantes que tiene la Defensoría del Pueblo a partir de la persona que esté designada en ese cargo es el de investigar de oficio o a solicitud de parte. ¿Ya? Investigar de oficio o a solicitud de parte. ¿Eso qué quiere decir? Que si en caso el defensor de oficio llega a tener conocimiento de algún tipo de situación, ¿no? Dentro de las cuales vea que sus atribuciones son competentes, está el de investigar de oficio, es de pedir información, ¿ya? De manera individual, sin necesidad de que venga y presente la denuncia. Asimismo, puede iniciar o realizar una investigación respecto a la solicitud que uno de nosotros, de manera particular, pudiese presentar a la Defensoría del Pueblo. Los actos u omisiones que impliquen violación de derechos, estamos hablando, ya todo en cuanto a los derechos individuales y colectivos, que desde siempre tienen que estar inmersos en la Constitución Política del Estado y las leyes, así como también los instrumentos internacionales. Hemos hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y los tratados en los cuales se encuentra inmerso nuestro Estado. E instar asimismo, dice, al Ministerio Público el inicio de acciones legales que correspondan si en caso llegaran a corresponder, ¿no? Si en caso constituye un delito, obviamente tiene que poner a conocimiento al Ministerio Público y al mismo tiempo nos está refiriendo el de instar, eso quiere decir que seguramente va a poner a conocimiento al Ministerio Público para que inicien las acciones legales pertinentes, porque si se dan cuenta el hecho de que no ponga conocimiento, ya iría en contra de una de las atribuciones que ha dejado de hacer el defensor del pueblo. Vamos a volver un poco a lo que nosotros veíamos con lo que es la responsabilidad administrativa. Ya respecto, nosotros hemos visto un poco de lo que es la Contraloría General del Estado. Y hemos hablado de la responsabilidad de la función pública. Incluso se los he mostrado con algunos dibujos qué tipos de responsabilidad existen. En este caso, ¿no? El hecho de que no ponga a buen recaudo algún acto de omisión, ¿no? Algún acto donde se implique la violación de derechos individuales al Ministerio Público, ya incurriría en una
en un incumplimiento tal vez de deberes, incluso por parte o ¿no? por parte del defensor del pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros también tenemos que ver que él es un servidor público. Solicitar a las autoridades, eso quiere decir a cualquier autoridad estamos hablando, servidor público, representante legal de empresa privada, ya sea esta mixta y cooperativa, para presentar que prestan servicios públicos o a autoridades indígenas, originales, campesinos, ni siquiera ellos se salvan. Cualquier tipo de información que el defensor del pueblo vea conveniente, ¿no? Requiera para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, le puede solicitar a cualquier persona y tienen ellos la obligación de cumplir y poner a buen recaudo todo lo necesario que se le pida. Es importante esta parte, compañeros, del artículo 222 de la Constitución Política del Estado con relación a nuestro artículo 5 de la Ley 870, porque necesariamente tenemos que hacer hincapié en todas las atribuciones que tienen. Ya es por eso que las estamos desmenuzando una por una. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia, promoción de los derechos humanos a todos los órganos e instituciones del Estado y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones. Pero estamos hablando de cualquier censura pública respecto a actos que se puedan realizar o estén referidos en contra de lo que son los derechos humanos, que es lo que tal vez de cierta manera vemos lo más vulnerado dentro de cualquier tipo de manifestación. Cualquier derecho siempre se va a ver inmerso o se va a ver vulnerado desde tal vez la perspectiva del análisis que pueda llevarse a cabo respecto a lo que es los derechos humanos. Entonces nosotros también tenemos que saber plantear esa perspectiva de forma correcta, por si acaso. Sin embargo, tiene la obligación no solo de censurar cualquier acto o comportamiento contrario a dicha formulación por un grupo social específico, sino por todos, ¿no? Esa es otra de las atribuciones o las funciones, o en este caso, en el artículo 5 estamos refiriendo a esas atribuciones que tiene que cumplir el defensor del pueblo, ¿no? Entonces, asimismo, él puede formular recomendaciones, puede presentar, ¿no? Ya sea una carta de recomendación o algún recordatorio a cualquier entidad pública con el afán de que éste tenga que cumplir con esos parámetros. Así mismo dice, ¿no? Y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten el cumplimiento. Entonces, vean la importancia de la Defensoría del Pueblo, ¿no? No puede presentar recursos constitucionales solo a favor de ciertas personas específicas, sino de una totalidad de personas que puedan ver inmersos o vean que realmente se esté vulnerando algunos de sus derechos. Acceder libremente a los centros de detención e internación, ya sean estos policiales, militares, institutos de formación policial, militar, casas de acogida, centro de atención a niñez y adolescencia, así como también a los de adultos mayores, cualquier hospital, centro de salud o institución que brinde servicios de salud, refugios temporales, centros de formación y educación, sin que pueda oponerse objeción alguna, a efectos de velar por el cumplimiento y promoción de los derechos de las personas que ahí se encuentren. Prácticamente no se le puede negar el ingreso a ningún lugar, ¿no? Entonces, es necesario que él también tome contacto en primera instancia con esas personas quienes estuviesen detenidos o tuviesen algún tipo de internación en algún lugar. Hemos visto un caso específico, ¿no? Un caso un tanto complejo. Ha sido sobre la muerte de uno de los representantes de estos mineros. Ya no se me da el nombre. No, ustedes han debido ver en las noticias que ha fallecido alguien que ha representado de cierta manera al MAS, ¿no? Ahorita les voy a decir, por acá tenía un video de Orlando Gutiérrez, ¿no es cierto? Tal vez es un tema que no deberíamos abarcar, pero sin embargo es necesario que le hagamos mención. Habían referido, ¿no?, sobre la muerte de esta persona. Sin embargo,
dentro de un trabajo, bueno, he leído yo y lo han puesto de forma pública el informe preliminar de una investigación que se ha iniciado respecto a la muerte de esta persona, que de cierta manera resaltaba, ¿no es cierto? Resaltaba dentro de lo que sería la central obrera, ¿no es cierto? No, en este caso él era parte de lo que eh, era un minero de la COP, ¿no? Claro. Pero bueno, la situación ha sido de que esta persona llegó a fallecer y desgraciadamente por estas situaciones por la cual se habían hecho presente, creo que en el hospital, he leído en el informe policial, en el informe preliminar, refería de que sí se habían hecho presente, creo que incluso la Defensoría del Pueblo, donde no la han dejado ingresar, ¿no? Es un tanto una situación irregular, siendo que dentro de las atribuciones que se tiene está el hecho de que esta o este pueda llegar a ingresar a uno de estos centros, ¿no? ¿Con qué afán? Con el afán de poder tomar o brindar algún tipo de declaración o se le pueda referir qué es lo que habría sucedido respecto a su caso particular, ¿no? En el caso hubiese algún tipo de situación también irregular, donde de forma más importante o tal vez con mayor premura podrían hacerse presentes. Entonces, no sé si era ella o a fin de cuentas, digamos, al defensor del pueblo, o en este caso a lo que sería la representante de la fiscalía, ¿no? A un fiscal, no recuerdo muy bien, no han dejado de ingresar. No sé qué problemas ha habido, ¿no? Es una situación demasiado compleja que, bueno, amerita nomás que en todo caso, si estuviesen viéndose vulnerados algunos derechos, pudiese tomar parte de esa comitiva, ¿no? De ingresar a poder ver o verificar si es que existiese o no existiese esa situación, tomar contacto con las personas quienes estén involucradas, ¿no? De la forma en la que nos enuncia el inciso 6 del artículo 5 de lo que es la ley 870, ¿no? Con relación al artículo 222 de nuestra Constitución. Otro de los incisos nos refiere que tiene la atribución de ejercer sus funciones sin ningún tipo de interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción. Y hemos ingresado nosotros en un estado de excepción debido a la pandemia, y es ahí donde él ha continuado, ¿no? Con esta situación. Más aún, cuando no cada vez están bloqueando el botadero, como era también un tema que habíamos nosotros abarcado, y que sí, evidentemente, él estaba haciéndose presente en plena pandemia, ¿no? Donde se han bloqueado algunas carreteras, y yo qué sé, ¿no? Por parte de ciertos grupos también, ¿no? Por una protesta que estaban realizando, y bueno, se ha hecho presente con el afán de poder ayudar, pero también debería haber estado en todos los sectores, ¿no? Elaborar los reglamentos y normativa interna para el ejercicio de sus funciones en el marco de la presente ley. Elaborar reglamentos y normativa interna para el ejercicio de sus funciones en el marco de la presente ley, ¿no? Precisamente porque conoce sus mismas atribuciones y es algo que nosotros podemos tal vez ver reflejado en lo que es sus reglamentos de la Defensoría, que no vamos a ingresar a detalle porque ya ahí sí ya sería irnos un poco más allá incluso de lo que nosotros ya estamos analizando respecto a la ley 870. Interponer acciones correspondientes contra autoridades o servidores públicos que tienen relación con el inciso 1 de lo que es el artículo 5, ¿no? Contra autoridades, ex autoridades o servidores y servidores públicas, representantes legales de empresas privadas, mixtas o cooperativas que presten servicios públicos o a fin de cuentas contra autoridades indígenas originarias campesinos en caso de no ser atendidas sus solicitudes. Ese tipo de solicitud o requerimiento que más que todo realiza el defensor del pueblo es de poder acceder a cualquier tipo de información documental respecto a un tema específico donde estuviese viendo controvertidos los derechos de algún tipo de alguna persona, ¿no? Entonces el hecho de que no lo ponga a consideración, el hecho de que no se llegue a responder, va a hacer que se puedan interponer cualquier tipo de acción en contra de esos servidores públicos, ¿no? Y mayor aún, por el mismo hecho de que existe una ley específica para esas atribuciones que tiene el defensor del pueblo. Es por ello que es necesario que se cumpla, ¿no? Cualquier tipo de solicitud que éste estuviese planteando. La titularidad, obviamente, la vemos, ¿no? De la Defensoría del Pueblo, desde siempre está dirigida por la Defensor y obviamente por la o el Defensor del Pueblo, que aquí está designado por la Asamblea Legislativa,
¿no? Quien será responsable del funcionamiento y decisiones de las delegadas o los delegados defensoriales adjuntos dentro de los defensorías departamentales y especiales. La parte más importante respecto a las atribuciones, obviamente, que nosotros estamos analizando, se encuentra plasmada en ese artículo, ¿no? Voy a tratar yo de remitirme más que todo para el examen, por si acaso, compañeros, compañeras, en el hecho de poder analizar lo que dice la misma Constitución. Ya no dice algo diferente, sino más bien algún inciso de más que tiene la ley 870, pero sin embargo, vamos a tratar de basarnos para el examen en lo específicamente lo que nos refiere a la Constitución Política del Estado, ¿ya? Entonces, para no complicarlos y no haya ningún tipo de queja, ¿ya? Por si acaso, no vamos a hacer referencia, sino es a lo que nos refiere la misma Constitución y lo que nosotros estamos avanzando respecto a este tema, ¿no? Sin embargo, estamos tratando de entender un poco más todo lo necesario o inmerso, o a fin de cuentas, referente a lo que es la Constitución Política del Estado. Entonces, las preguntas de examen, de manera resumida, les estoy diciendo, van a salir de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, ¿ya? Más sin embargo, dense cuenta que el análisis que nosotros llevamos a cada una de estas leyes de las cuales derivan más bien de nuestra Constitución Política del Estado, vamos a tratar de no hacerlas parte de lo que nos refiere nuestro examen parcial. Entonces, las atribuciones son algo importante dentro de este tema, ¿no? Y sin embargo, el 223 de la Constitución, vamos a volver a la Constitución, nos refiere que estas autoridades y los servidores públicos, en relación al artículo 6, tal vez podemos decirlo así, tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite, ¿no? Perdón, esto más que todo tiene relación con el inciso 10, ¿no? Del artículo 5 de la ley 870 con el artículo 223, porque es la tuición de que tiene el defensor del pueblo para poder solicitar cualquier tipo de información que les iba refiriendo. Entonces, de hecho, ante el incumplimiento puede plantear cualquier tipo de acción correspondiente en contra de esa autoridad que le hubiese negado la presentación. Y ese tipo de presentación incluso es inmediata, ¿no? Porque a fin de cuentas el mismo defensor del pueblo puede hacerse presente en la institución, ya como nosotros estamos viendo, el acceso libre que tiene cualquier tipo de institución, ¿ya? Y poder solicitar, se le brinde o se le preste la documentación necesaria e incluso en ese momento mismo hacer presente en copias simples o legalizadas ese tipo de documentación. En caso de no ser debidamente atendida la solicitud, la Defensoría va a interponer cualquier tipo de acción correspondiente. Eso que ya nos dice el inciso 10 del artículo 5, ¿no? De la ley 870, obviamente. Cada año el defensor o defensora del pueblo va a informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y el control social sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración, además. La defensora o defensor del pueblo podrá ser convocado o convocada en cualquier momento a la Asamblea Legislativa Plurinacional o hay control social para rendir un informe respecto al ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, todo tiene que rendirse cuenta a través de lo que sería entonces para nosotros la asamblea, ¿no? Que ya conocemos nosotros. Incompatibilidades en sí, los requisitos, vemos, ¿no? Obviamente que son los que generalmente están inmersos en la función pública, en este caso, pero tienen una edad diferente a lo que nosotros hemos estado viendo, que es no menor a 30 años, obviamente, a momento de la designación, libreta militar, pliego de cargo ejecutoriado, sentencia condenatoria, no tener, obviamente, no estar comprendido en caso de prohibición de incompatibilidad para el cargo, inscrito en el padrón electoral, 2 idiomas oficiales, español, quechua, ¿no? Para La Paz, aymara, ¿no? O Santa Cruz, guaraní, creo que incluso les enseñé, ¿no? O sin ningún tipo de distinción en cualquiera de los departamentos, puede ser alguna de esas 3 principales lenguas nativas que nosotros tenemos, entre muchas otras que existen, ¿no? No tener ningún grado de parentesco, de consanguinidad, afinidad con los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, contar con probada integridad personal, ética, tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y no haber sido sentenciado, ¿no?
por delito ni sancionado por faltas referidas a la violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes, trata y tráfico de personas o cualquier delito que esté comprendido en la ley contra la corrupción. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito e investigación de cualquier tipo de fortuna que hubiese tenido. Incompatibilidades. Bueno, vamos a ver hasta ahí ya lo que es las atribuciones que tiene el defensor del pueblo. Sin embargo, el mismo desde siempre tiene la obligación de promover lo que son los derechos humanos, ¿no es cierto? Para eso yo incluso les estaba refiriendo el hecho de que cada uno de nosotros tengamos que ser defensores de esos derechos, ¿no? Y es algo que promueve la defensoría del pueblo. En ese sentido, lo que nosotros tenemos aquí, ya, y de manera más interesante todavía lo que tengo en este pequeño PDF, ¿no? Lo que nos refiere a lo que se deben los voluntarios defensores acerca de los derechos civiles y políticos, ¿no? Aquí hablan, este es un tema que se ha llevado a cabo dentro de un curso que he podido realizar y no sé si alguno de ustedes, por eso les refería, ha estado conjuntamente conmigo en este curso. Son cursos gratuitos que da la Defensoría del Pueblo, que sería interesante que ustedes puedan realizarlos también como estudiantes de Derecho y asimismo como personas civiles. Ya les he dicho, no tenemos la obligación de conocer, de saber cuáles son todos esos derechos, que en este caso los determinamos como defensores voluntarios de los derechos civiles y políticos, ¿no? Y es algo que tiene que promover necesariamente, y que obviamente eso nace más que todo de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es a donde se debe también lo que es el defensor del pueblo, y más que todo, y porque la misma Corte es quien nos da los parámetros respecto a este tipo de situaciones en cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Porque está inmersa en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como también tenemos nosotros esto en la Corte, ¿no? Interamericana de Derechos Humanos. Más que todo, esto yo lo tengo acá, un PDF de la Corte. Sería bien que se suscriban también a la Corte Interamericana por medio de un email. Nos envían siempre ese tipo de cartillas para poderlas analizar y poderlas conocer mejor, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo impulsa esa situación. Vamos a ver, según la Corte Interamericana, la importancia de estos defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Aquí, como nos refieren en la página 11, ¿qué nos refiere? A ver, la importancia de los defensores y defensoras de derechos humanos y las condiciones para realizar las labores respecto a las mismas, ¿no? No se refiere, mire, aquí en este caso nos da algunos tipos de casos específicos con los cuales nosotros podamos referir, porque hablando de derecho internacional, generalmente nosotros mencionamos, ¿no? Casos específicos. Alguna vez ustedes han debido ver la enunciación también en algún juicio, ¿no? Respecto a casos internacionales donde se hubiese dado la razón, hubiesen arribado sobre nuevos tipos de fundamentación respecto prácticamente a un aspecto que nosotros estuviésemos debatiendo, ¿no? En este caso, vemos, ¿no? El asunto de personas privadas de libertad, por ejemplo, ¿no? Nos refiere al caso de la penitenciaría. Este es un caso de Brasil, ¿no? Sao Paulo, respecto a Brasil, dice medidas provisionales. Existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de septiembre de 2006. ¿Qué nos refiere respecto a esta importancia? Que la Corte valora lo manifestado por el Estado, porque aquí ya ha habido una demanda internacional dentro de lo que sería ya culminado el proceso, ¿no? Dentro de lo que sería el Estado de Brasil, más sin embargo esto ha tenido que salir afuera del mismo, debido a que tal vez quienes están inmersos en las decisiones, en el caso de los jueces, por ejemplo, ¿no? De ese Estado, seguramente no han determinado de forma correcta o no han valorado de forma correcta lo que son los derechos humanos, y ha habido algún tipo de vulneración que la Corte, que se tenga que presentar o tener que ser valorado por una Corte internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, a ver qué dice, ¿no? Eso también es necesario que ese tipo de cartillas ustedes tengan que empezar a analizar, a leer. Yo sé que es demasiado, ¿no? Demasiado pesado tal vez ingresar al detalle, pero vamos a ver solo este ejemplo, ¿ya? Dentro de lo que es
la importancia de estos defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿qué nos dice? Que la Corte valora lo manifestado por el Estado, ya porque esto obviamente ha sido una persona particular en contra del Estado, ¿no?, al que corresponde. En el sentido de que no se opone a que los representantes tengan acceso a los beneficiarios de las medidas, ¿no?, supravistos. Al respecto, el tribunal considera que el Estado debe facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos, representantes de los beneficiarios de las presentes medidas, realicen libremente sus actividades, ya que su trabajo constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos del Estado de protección de los derechos de las personas bajo su jurisdicción. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, refiere asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto a Guatemala, medidas provisionales, ya está haciendo mención a otros casos específicos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte más importante respecto a esta valoración que se está dando? Es de que el Estado, necesario, aquí dice, ¿no?, el Estado debe facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos y representantes de los beneficiarios de las partes medidas realicen libremente sus actividades, ¿no? Debido a que constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos del Estado dentro de los derechos de las personas bajo su jurisdicción. Ahí podemos ver plasmada la importancia que tienen, ¿no?, estas personas que son denominadas defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no es cierto? Cualquier persona puede serlo, sí, ¿no? Tenemos que ser promotores en sí, ¿no?, de lo que son los derechos humanos. Y esa es la importancia que debería tener la Defensoría del Pueblo respecto al trabajo que realice, ¿no? Lo mismo nos refiere no es un tema, por ejemplo, es el tema 2 respecto a la promoción, ¿no?, de los voluntarios defensores acerca de derechos civiles y políticos, en este caso, y nos refiere, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, algunos derechos, por ejemplo, respecto al derecho a la vida, el derecho a la vida, las obligaciones que tiene el Estado con nosotros, ¿no?, cuestiones controvertidas relacionadas al derecho a la vida, es algo, ¿no?, que tiene que primar desde siempre dentro de cualquier tipo de investigación. Argumentos a favor y en contra de la pena capital. Tenemos entonces un estudio específico respecto a los derechos, más que todo, que tienen que conocer las personas que van a ser y que además deberíamos ser promotores de los derechos humanos, ¿no? Pues prohibición de tortura, trazo, penas. ¿Qué es la tortura? Tal vez una definición un poco más concreta. ¿Qué obligaciones impone el Estado a la prohibición de tortura? No tenemos nosotros específicamente dentro del Ministerio de Justicia, existe, ¿no?, el CEPREC, estos que van en contra de la tortura. Alguna vez me han llamado con el afán de poderles referir o hacernos presentes a fin de verificar la situación por la cual estuviese atravesando, y generalmente se da este tipo de situaciones de tortura en las cárceles, ¿no? Es donde más propensos son a que les pueda suceder ese tipo de situaciones. Se va a cortar, compañeros, les voy a volver a enviar el link para que podamos culminar con el tema. Hoy sí o sí terminamos con lo que es la Defensoría del Pueblo.